Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener un tema que ustedes me han solicitado mucho en la casilla de los comentarios y es cómo elaborar un ensayo comparativo entre la vida de dos escritores. De hecho, ya tuvimos otro video donde hicimos un análisis comparativo entre la vida de los escritores rusos Fyodor Dostoyevsky y León Tolstoy. Pero como tuvo un buen recibimiento, ustedes me han estado pidiendo que haga otros ensayos comparativos sobre otros escritores y también que les explique un poquito cuál es la teoría detrás de un ensayo comparativo. Entonces, debido a eso, pues tenemos este video donde hoy vamos a comparar la vida de dos escritores que a mí me encantan, que son Charles Dickens y Edgar Allan Poe. Dos escritores que van a ver que sí tienen algunas similitudes, pero que evidentemente tienen más diferencias que similitudes. Entonces, vamos a ver a través de un ejemplo cómo se elabora un ensayo comparativo, que esa es la mejor manera de aprender, porque yo les puedo dar muchísima teoría sobre el ensayo comparativo, y ustedes nunca entenderlo porque no han visto el ensayo. Entonces, como siempre, yo les voy a dar un poquito de teoría y luego vamos a leer un ensayo comparativo mío por si tú estás haciendo un ensayo comparativo en este momento, este ensayo te va a ayudar un montón. Recuerda, por favor, suscribirte a este canal, regalarme un like, compartir el link de este video en tus redes sociales, porque cada día somos más. Espero que pronto lleguemos a los 30,000 suscriptores. Me siento muy agradecida por su apoyo y por su confianza. También les recuerdo que aquellas personas que quieren recibir clases o tutorías conmigo vía Meet o vía Zoom, lo único que tienen que hacer es irse al botón unirme al lado de suscribirme y ahí seleccionar el nivel de membresía que necesitan. Hay diferentes precios en dependencia de su necesidad y su capacidad económica: $34.99, $99.99, $249.99 y $399.99, que es mi nivel premium. Como les digo, evidentemente esto depende de qué curso están tomando, cuántas horas necesitan al mes, pero bueno, siempre me pongo a la orden porque evidentemente los cursos de español, de literatura, se dificultan a veces y a lo mejor lo que necesitas es el apoyo de una profesora, así que aquí estoy yo. También les recuerdo que si me quieren enviar o proponer temas nuevos, me pueden mandar un correo a españolencasalatinoamerica@gmail.com. También les recuerdo que me pueden dejar cualquier tema de español que quieren aprender conmigo en la casilla de los comentarios. Y también les recuerdo que tenemos un grupo de WhatsApp al cual se pueden unir para recibir nuestras nuevas novedades. También, como siempre, le agradezco a todas las personas que apoyan este canal todos los meses. Le agradezco a Rodolfo, a Mariana, al Planeta Abraham Plantas y Más, a Noé, a Miguel, a Luisa, a Hipólito, a Orlando, a Onida, a Verónica, a Janet, a Lelis y a Nadia. A todas ustedes que envían donativos todos los meses de manera completamente desinteresada, les agradezco. También a las personas que ya son parte de mi programa de membresías, sobre todo Zafiro, pues les agradezco muchísimo el apoyo y pues van a ver que juntos podemos salir adelante en cualquier curso complicado. Y obviamente pues aquí les marco siempre, desesperado por tener una tutora que te acompañe en ese curso de literatura, de poesía, de teatro, de creación literaria, de microcuentos, de análisis de obras literarias, de elaboración de tesis monográficas, en el cual pues estás desesperado porque no te está yendo bien, a lo mejor has salido ya mal en algunos exámenes, a lo mejor pues en 3 meses, no en un mes, pero en 3 meses tienes que entregar una tesis, pues recuerda que puedes contratar mis servicios y están los diferentes niveles, los pagos son vía YouTube de manera mensual. Entonces, vamos a hablar un poquito del ensayo comparativo. Bueno, como indica su nombre, el ensayo comparativo es un ensayo donde vamos a comparar dos personalidades, dos temas, dos eventos y vamos a encontrar similitudes y diferencias. Por eso lo primero que hay que leer es la asignación. Si el profesor te está pidiendo un ensayo comparativo, seguramente te va a poner algunos verbos interesantes: comparar, contrastar, hallar similitudes, diferencias. Esas son palabras clave que siempre son parte de los ensayos comparativos. También es muy importante que entiendas que, como todo ensayo, en un ensayo comparativo hay que elaborar una tesis, hay que encontrar elementos o argumentos que sustenten tu desarrollo y tu conclusión. Entonces es muy importante enumerar las similitudes y las diferencias entre los temas o los autores en los cuales tú te vas a basar para hacer tu ensayo comparativo. O sea, hacer un esquemita sencillo, yo les voy a enseñar el mío, para que ustedes vean que eso nos ayuda también a organizar las ideas. Establece la base de la comparación, o sea, que vas a comparar la vida, la obra, todo. Yo te recomiendo, si es un análisis comparativo entre la vida de dos escritores, todo.
porque solo comparar la obra no es tan extenso, no te da para un ensayo completo. Es mejor comparar todo, la vida, la obra, las creencias religiosas, la familia, el nacimiento, la muerte, todo eso te da buenos elementos para la comparación. Entonces, establecer esas bases, también desarrollar una buena tesis que deje claro que vas a abordar similitudes y diferencias. Entonces, en este ensayo comparativo yo voy a analizar a dos escritores muy importantes, Charles Dickens y Edgar Allan Poe. Entonces, a manera sencilla, traje este diagramita que me sirvió para elaborar mi ensayo. Entonces, si tú estás haciendo ahora un ensayo comparativo, este ejercicio cognitivo debes hacerlo. O sea, ¿cuáles son las similitudes entre los escritores, entre los temas que elegí? ¿Cuáles son las diferencias? Entonces, veamos las similitudes y luego cada similitud va a representar por lo menos un párrafo del cuerpo de mi ensayo. Por eso es importante tener esto claro. Entonces, vean las similitudes, que a veces uno piensa que los escritores no comparten tantas cosas. Y sí, comparten muchas cosas. Ambos fueron niños abandonados por sus padres, ¿ok? Dato súper curioso e interesante. Ambos eran creyentes, ambos escribieron cuentos de terror, novelas, poemas, ambos trabajaron como periodistas y ambos murieron muy jóvenes. De hecho, Charles Dickens murió con 58 años y Edgar Allan Poe murió con apenas 40 años. ¿Ok? Ahora que ya tenemos claras las similitudes, vamos a dejar claras las diferencias. Primero, obviamente, Dickens nació en Inglaterra y Edgar Allan Poe en los Estados Unidos. Dickens escribió novelas y Poe destacó sobre todo en poemas y cuentos. Sí, Poe escribió una novela, es La caída de la casa Usher, pero sobre todo destacó en poemas y cuentos. Y Dickens, pues sí tuvo muchísimas novelas, aunque también escribió algunos cuentos. Pero sí hay diferencias. Uno tenía inclinación por la novela, que era Dickens, y otro por el cuento y la poesía. Poe se casó con una prima, mientras que Dickens abandonó a su esposa de toda una vida por una amante. O sea, hay algo diferente. Uno se enamoró de una sola mujer y con ella estuvo pues, hasta que ella murió, y el otro tuvo dos amores, por así decirlo. Dickens murió tremendamente rico porque va a dejar una fortuna de 10 millones de dólares, que al día de hoy serían como 100 millones, y Poe murió tremendamente pobre, ¿no? Debido a que él gastaba todo lo que ganaba, tenía finanzas desordenadas, era alcohólico y drogadicto. De hecho, Dickens le va a dar dinero a la suegra de Poe después que se enteró que él había muerto, porque sí se conocieron, de hecho, no se cayeron nada bien, lo cual no me parece extraño porque eran dos personas diametralmente opuestas. O sea, Dickens en el momento que conoció a Poe no solamente era rico, sino que era un escritor mucho más renombrado en ese momento que Edgar Allan Poe. Además, siempre se vestía muy bien y Poe, al contrario, debido a los problemas de drogadicción y alcoholismo, siempre andaba sucio, mal vestido. Entonces, eso no le debe haber gustado para nada a Charles Dickens. Y además, la razón por la que Poe quería conocer a Charles Dickens en una gira que él hizo a los Estados Unidos era porque quería que lo ayudara a publicar un libro. Entonces, si nos ponemos a pensar en el ego de los escritores, pues realmente no sé si le hubiera caído bien, lo hubiera ayudado, no lo sé. Porque el ego de los escritores es grande. Pero bueno, la cosa es que se cayeron mal, casi que se odiaron, y vamos a hablar un poquito de esa anécdota en este ensayo. Bueno, otra diferencia es que Poe fue adoptado por una familia sureña rica en los Estados Unidos, y por eso yo digo que yo siento que Edgar Allan Poe al final no cambió su destino en cierta manera porque no quiso. Porque si bien es cierto, sus padres murieron cuando él era muy pequeño, sí fue adoptado por una familia que le dio muchas oportunidades económicas. Sin embargo, debido a que Edgar Allan Poe siempre estaba bastante deprimido, tenía una personalidad nostálgica, siempre supo que era adoptado, yo creo que eso fue algo que nunca pudo superar y fue lo que fue arrastrando a lo largo de su vida, que lo llevó indudablemente a la perdición. En cambio, Dickens en ese sentido tuvo algo parecido, porque Dickens tuvo padres muy irresponsables. De hecho, lo mandaron a trabajar cuando él tenía tan solo 10 años. Entonces, a diferencia de que Poe fue adoptado por una familia rica, Dickens no tuvo esa posibilidad y tuvo que ir a trabajar para ayudar a mantener a su familia. Entonces, en ese sentido, pues fueron personas que tuvieron oportunidades muy diferentes y actuaron también diferente ante la adversidad, que eso es algo que me llama mucho la atención. Los dos nacieron con un inicio difícil, ¿no? Pero Dickens se enfrentó a la adversidad y triunfó, y en cambio Poe se dejó aplastar por la adversidad y no triunfó. No tanto como Dickens.
Bueno, además Charles Dickens, que va a morir muy rico, impulsó muchos actos de caridad durante toda su vida, va a tener una fortuna enorme y en cambio Poe pues, vivió arruinado la mayor parte de su vida. La verdad es que Poe pasó largos periodos de pobreza debido a que no sabía organizar sus finanzas. Poe murió de delirium tremens, se cree, ¿no? Debido a que él era alcohólico. Ustedes saben que cuando una persona trata de dejar de beber, eh, puede darle esta enfermedad, es un delirium tremens que puede llevar a la persona a morir. Entonces, él murió en condiciones bastante extrañas, lo cual vino incluso a darle mayor fama después de su muerte, porque como él escribía relatos de terror, de personas, de asesinos, de oscuridad, ¿no? Entonces, esta manera extraña de morir, porque no se sabe al 100%, él se encontró gritando loco, perdido completamente de la realidad, después de una borrachera. Él había tratado de dejar de beber, pero había sucumbido. Entonces estuvo 5 días internado y finalmente murió. Nunca se puede esclarecer bien de qué había muerto, si lo habían tratado de asesinar, si lo habían envenenado, murió. En cambio Dickens, pues sí, ya había tenido algunos problemas de salud y muere por un derrame cerebral. El padre adoptivo de Poe fue severo, pero rico, y el padre de Dickens fue cariñoso, pero irresponsable. Y aquí vemos otra diferencia importante que creo que los marcó a los dos. Poe fue adoptado por un hombre que era rico, pero que no le daba amor. Y en cambio Dickens sí tuvo un padre muy cariñoso, muy querendón, decimos en Latinoamérica, pero era un padre irresponsable y se endeudó y entonces fue a la cárcel y por eso es que Dickens tiene que terminar trabajando con tan solo 10 años. Y esto va a ser muy importante porque va a desarrollar en Charles Dickens un gran compromiso social hacia la niñez. Él va a impulsar muchas causas, muchas leyes de su país para proteger a la niñez trabajadora, algo que era muy común en ese tiempo. O sea, no había protección para los niños, los niños podían ir a trabajar a la fábrica, podían trabajar como desollinadores y era tanto el abuso que muchos morían en el proceso. Entonces Charles Dickens, que también había sido un niño trabajador, trató siempre de concientizar a la sociedad sobre este problema. Dickens trabajó desde que tenía 10 años de edad, mientras que Poe tuvo una infancia muy cómoda, porque lo adoptaron padres muy ricos. Dickens odió a su madre y Poe adoró a la suya, o sea que aquí también hay una diferencia importante. Charles Dickens, y hay algo contradictorio, Charles Dickens quería mucho al papá pero odiaba a la madre, porque él se enteró que su mamá había recibido una cuantiosa herencia y que con esa herencia había pagado muchas deudas del padre, pero aún así, teniendo ya dinero, seguía mandando al niño a trabajar para ganar dinero para la familia. Entonces eso a Dickens le dolió mucho y de hecho siempre dijo que su madre era una mala persona y una nulidad como ser humano, por eso que le había hecho. O sea que él entendió que al inicio fue un problema de necesidad, pero luego él le guardó mucho rencor a ella porque nunca lo sacó de ese entorno de trabajo, aun cuando ella ya tenía dinero para hacerlo. Entonces esto le dolió mucho. Y Poe fue diferente porque siempre quiso mucho a Frances, que era su mamá adoptiva. Ella lo quería muchísimo, era una mujer que no podía tener hijos y obviamente por eso lo acogió como hijo propio. Y de hecho cuando ella muere, Poe entró en una gran depresión porque adoraba a su mamá. Otra diferencia es que Poe recibió una educación formal con buenos tutores en excelentes colegios porque su padre adoptivo lo estaba preparando para asumir responsabilidades dentro de la herencia, porque el papá adoptivo de Edgar Allan Poe era un hombre muy rico y entonces al adoptar al niño, el niño que iba a llevar su apellido, al inicio él tenía pensado dejarle parte de la herencia y que él asumiera responsabilidades. Pero debido a que Edgar Allan Poe comenzó a consumir drogas, alcohol, al final su padre adoptivo le quitó todo el apoyo. Pero bueno, al inicio Poe tuvo una educación muy privilegiada, fue a los mejores colegios, fue a la Academia Militar de West Point. Sin embargo, nunca pudo aprovechar esas oportunidades y nunca pudo ser económicamente independiente. Siempre le estaba pidiendo dinero al padre adoptivo y al final el padre se cansó. De hecho, la mamá adoptiva de Poe murió y su papá se volvió a casar, tuvo otros hijos y al final decidió dejarle toda la herencia a sus hijos naturales, ¿no? Bueno, mejor dicho, tenía incluso hijos naturales por el matrimonio, pero con la segunda esposa tuvo hijos legítimos. Saben que en ese tiempo no se podía heredar un hijo natural. Entonces él, cuando se casa con la segunda esposa, tiene hijos legítimos, ¿ok? Y entonces le deja todo el dinero a ellos y a Poe no le dejó nada.
En cambio, Dickens fue un autodidacta. De hecho, como tuvo que trabajar desde los 10 años, él solamente fue a la escuela durante 4 años porque tuvo que trabajar para comer, para pagarse la manutención, el piso donde dormía, en pésimas condiciones, y también para ayudar a su familia. Entonces Dickens tuvo que ser autodidacta. De hecho, tenía una gran biblioteca, siempre compraba libros y era un hombre muy culto, pero porque él se formó de manera propia. Y aquí viene una cosa bien interesante y una cosa que yo considero. Aunque yo soy profesora en la universidad, yo estoy segura que la universidad no te lo puede dar todo. O sea, tiene que haber una responsabilidad individual y uno tiene que ser autodidacta, porque ningún colegio, ninguna universidad te lo va a dar todo. Y yo creo que Dickens eso lo entendió. Él se dio cuenta, ok, no fui a la escuela, pero no solo voy a aprender lo que no pude aprender en la escuela, sino mucho más. Y se volvió uno de los escritores más renombrados de su tiempo de manera autodidacta y escribía sumamente bien. Edgar Allan Poe no tuvo hijos, en cambio Dickens tuvo 10. Tuvo uno más con la amante por la cual dejó a la esposa de toda una vida, que yo creo que fue algo que también lo perturbó. Fue, pienso yo, una mala decisión de parte de Charles Dickens, pero bueno, vamos a hablar de eso en el ensayo. Y al final se quedó con los 10 hijos que había tenido con su primera esposa, porque con la amante pues tuvo un bebé, pero murió a los pocos días de nacido. Dickens encarnaba la virtud y la moral de una época. Charles Dickens siempre fue un hombre con una vida casi intachable. De hecho, tuvo ese desliz con su amante en los últimos años de vida. Me imagino cuando tuvo esa crisis que tienen algunos hombres de edad mediana. Y yo creo que siempre un poco se lo recriminó, pero Dickens siempre encarnó la moral de una época, la moral de Inglaterra, porque todos sus personajes son niños entrañables, todas sus obras intentan hacernos reflexionar sobre el cuidado que se le debe dar a los niños, las oportunidades que se le deben dar a las prostitutas. Él mismo tuvo centros de reconversión para prostitutas, creó comedores populares para los niños. Entonces fue un hombre que se encargó de hacer el bien con el dinero que tenía y con el poder que tenía como escritor. En cambio, Poe se dice que encarnó la perdición, ¿no? Porque sus personajes eran oscuros y nacían de, bueno, sus salidas en las tabernas, su adicción a las drogas, porque consumía opio mezclado con alcohol, que se llamaba laudanum en ese tiempo. Y bueno, la verdad es que él andaba sucio, se perdía por muchos días, dejaba tirados los trabajos. Entonces, mientras uno encarnó, a pesar de un pequeño error, pero que no lo define, la moral de su tiempo, porque además él influyó también en la creación de leyes de instrucción primaria en Inglaterra, leyes que protegeran a los niños. En cambio, Poe pues encarnó como la autodestrucción, ¿no? Poe encarnó el romanticismo gótico porque este fue el movimiento que impulsó y en el cual se desarrolló, y Dickens más bien el área de la denuncia social. Bueno, y aquí los tenemos a los dos. Vean el título de este ensayo comparativo, Dickens y Poe, dos niños que nacieron bajo la estrella del infortunio. Porque obviamente eso fue algo que los conectó. O sea, tanto Poe como Dickens fueron niños que no tuvieron padres responsables. No tuvieron padres que se hicieran cargo de la responsabilidad que era tener un menor. En el caso de Edgar Allan Poe, su padre abandonó a su madre. Luego su madre murió de tuberculosis y luego murió su padre. Y en el caso de Dickens, le decía que el padre de Dickens era cariñoso pero muy responsable, se gastaba todo el dinero de juerga en fiesta y empezó a pedir prestado mucho dinero y al final terminó en la cárcel. En un tiempo que había la cárcel de los criminales y la cárcel de los deudores en Inglaterra, era algo muy común. Entonces abandonó también al niño. Los dos fueron niños que nacieron por eso bajo la estrella del infortunio. Vamos a ver cómo vamos a introducir a nuestros dos personajes, que esa es la primera parte de nuestro ensayo comparativo, donde vamos a presentar además la tesis, que está aquí, en otro color. Vamos a leer. Dickens y Poe fueron dos escritores contemporáneos que estuvieron unidos por la fatalidad. Ambos fueron niños abandonados a su suerte, pero mientras Poe fue consumido por sus inseguridades, la depresión y el alcoholismo y el abuso de drogas, Dickens logró construir un nombre y una fortuna que lo llevaría a dejar $10 millones a sus 10 hijos, o sea, $1 millón por hijo, pero una fortuna que hoy sería equivalable como a 100 millones, porque estamos hablando hace muchísimo tiempo esos 10 millones, o sea, serían como 100 en la actualidad. Mientras que Poe se perdía en las tabernas, incapaz de sobreponerse a la pérdida de sus padres biológicos,
Dickens trabajó incansablemente desde los 10 años en las fábricas y pasó hambre y frío. Tal vez esto lo hizo un hombre fuerte y determinado, seguro de alcanzar la gloria a como diera lugar a través del trabajo honrado. Curiosamente, ambos se conocerían y tendrían una reunión en la que Poe le pidió a Dickens ayuda para publicar un libro. Ayuda que hoy sabemos que nunca le quiso dar. Vamos a descubrir hoy por qué. El proyecto nunca se concretó, pues Dickens desconfió de los problemas de adicciones de Poe. Ahora viene la tesis, lo que vamos a probar en nuestro ensayo comparativo. En este ensayo comparativo se encontrarán las similitudes que existían entre ambos autores, quienes compartieron sus gustos literarios, la escritura de cuentos, su profunda creencia en Dios, su trabajo como periodistas y sus cortos años de vida. También se hará un análisis de los aspectos que los diferenciaron, ya que no solo nacieron en países distintos, sino que tuvieron vidas muy disímiles entre sí, ya que mientras Dickens encarnó la virtud y la superación personal, Poe encarnó la degradación moral y la autodestrucción. Entonces, ahora vienen todas las similitudes que encontré. Para explicarles cómo hacer el ensayo comparativo, yo les puse similitud 1, 2, 3, 4. Recuerden que los ensayos se entregan de corrido sin subdivisiones. Esto lo pongo solo a propósito de la explicación y para que ustedes comprendan que hay que identificar la similitud para poder desarrollar el párrafo. Entonces veamos la similitud 1 entre ambos escritores. Fernández T. y Tamaso E. 2022 plantean que Edgar Allan Poe nació el 19 de enero de 1809 en Boston, Massachusetts, en los Estados Unidos. Sus padres eran actores de teatro itinerantes. A temprana edad, su breve vida empezaría a verse afectada por el abandono de su padre y la muerte de su madre. Luego moriría su padre, contagiado de la misma enfermedad que su madre, la tuberculosis, que era un padecimiento muy común en esta época. Tal vez estas pérdidas tempranas explican ese sentido autodestructivo que siempre tuvo Poe, su incesante búsqueda de una droga que le permitiera escapar del abandono, la pérdida y la falta de amor. A pesar de este inicio desafortunado, Edgar fue adoptado por un matrimonio que no tenía hijos legítimos. Su padre adoptivo se llamaba John Allan, era un acaudalado hombre de negocios y su madre fue Frances Allan, quien no podía tener hijos. Allan se crió lleno de nostalgia y melancolía. La familia adoptiva nunca legalizó su estatus ya que John Allan tenía hijos naturales con otra mujer y esto le dolía inmensamente a Edgar, que era un niño sensible y lleno de carencias, sabiéndose adoptado desde siempre. Aunque Francis lo llenó de mucho cariño y John Allan de comodidad, ya que era una familia riquísima del sur, con esclavos, plantaciones, o sea que Edgar Allan Poe era un señorito de sociedad, ¿no? Las relaciones con su padre adoptivo siempre fueron tensas, siempre fueron difíciles. Yo creo que John Allan no es que no quisiera a Edgar. Creo que era un padre duro, era un padre severo y cuando vio que Edgar se empezó a descarrilar por la vida, pues la verdad es que no le pudo brindar el apoyo que probablemente Edgar necesitaba. Y cuando ya desarrolló el tema de las adicciones, fue una autodestrucción sin control y yo creo que John Allan le dijo, pues ya no le puedo seguir mandando dinero porque gasta todo lo que le mando, al final le quito el apoyo y bueno, ese fue el principio del fin. Ellos van a morir completamente separados, Edgar va a intentar verlo para que él le deje algo de dinero en el testamento y no va a poder porque su padre se va a casar con otra mujer, una mujer mucho más joven, una vez que muere Frances Allan. Y además de los hijos naturales que ella tenía, con esta mujer legítima va a tener otros hijos y a ellos le va a dejar todo el dinero, ¿no? Y eso a Poe le va a doler mucho, pero en ese sentido también yo pienso que uno no puede vivir pensando en lo que le van a dejar los padres. O sea, Poe ya era un hombre adulto, ya su padre le había pagado la educación, o sea, él se tenía que mantener. Entonces, creo que fue un escritor que no logró salir de ese círculo como de dolor, de conmiseración, de abandono, ¿no? Porque siempre vivía pidiendo dinero a los demás, vivía endeudado, pero entonces se endeudaba y no cuidaba de los trabajos y lo despedían porque se iba de fiesta, de jerga. Entonces él tuvo mucho de responsabilidad también en ese abandono del padre. Pero bueno, por otro lado, Charles Dickens también nació en una familia súper pobre en 1812, pero ya sabemos que en un país diferente, es decir, en Inglaterra.
Su padre era un hombre muy cariñoso, pero a la vez irresponsable. Se vio envuelto en situaciones de fraude y de robo, así que fue encarcelado por deudas. Recuerden que voy a citar siguiendo normativa APA séptima edición. Entonces, según plantea Meribalá M 2021, fue hijo de John y Elizabeth Dickens y pasó sus primeros años en Portsmouth, Hampshire. Desde que Dickens era pequeño, su padre empezó a jugar y a contraer deudas, que lo hicieron ir a la cárcel de deudores, algo que existía en este tiempo, cuando las cárceles se dividían en dos tipos, la de los deudores y la de los criminales. El lugar se llamaba Marcella Devor Prison en Southwark. Las familias podían acompañar al condenado a estas instituciones, pero al pequeño Charles lo mandaron a vivir con una amiga de la familia y a trabajar para generar ingresos y ayudar a la débil economía familiar, ¿no? Porque el padre estaba preso y pues obviamente no podía trabajar y además estaba endeudado. El niño tenía en ese momento solo 10 años, pero en esa época el trabajo infantil era algo común, no era algo ilegal. Entonces él comenzó a trabajar pegando etiquetas en una fábrica de zapatos, un trabajo que él odiaba, sufría allí. De hecho, él daría una vez una conferencia y diría que en esa época quería morir todos los días, porque sufría de hambre, de frío, lo golpeaba a la gente para la que trabajaba, los otros niños. Entonces fue un periodo súper difícil. De hecho, una de las cosas que lo impulsaría a trabajar de manera incansable, porque Dickens publicó 16 novelas, y esas 16 novelas son larguísimas. Si ustedes leen Oliver Twist o David Copperfield, van a ver que son novelas larguísimas. O sea que este hombre de verdad trabajaba sin parar, y yo creo que trabajaba sin parar porque él se propuso a sí mismo nunca más pasar hambre. Y además se propuso que sus hijos no iban a pasar hambre, como él sí había pasado. Entonces vean ustedes, dos personalidades diferentes, dos maneras de enfrentar la fatalidad de manera diferente. Uno destruido por ese abandono paterno y el otro con fuerza para salir de ese círculo de autodestrucción, ese círculo de pobreza y de trabajar y de salir adelante. Por eso es que a mí me encanta Charles Dickens, porque junto con Hans Christian Andersen fueron dos escritores que demostraron que habían nacido en la calle, que incluso pedían limosna siendo muy pequeños, pero que llegaron al culmen del éxito a través del trabajo y del esfuerzo. Por eso vamos a tener en el canal la biografía de Hans Christian Andersen, el escritor de cuentos como El Patito Feo o La Sirenita, y les va a encantar su vida. Entonces Dickens, al contrario de Poe, logró trabajar, esforzarse y salir adelante. Y es curioso analizar aquí cómo, aunque ambos tuvieron un comienzo doloroso, su manera de enfrentar la tragedia fue muy diferente. Vemos aquí una diferencia, ¿no? Dickens encontró la manera de sobreponerse y Poe nunca pudo salir de esa espiral autodestructiva. En este sentido, también es importante decir que Poe se volvió alcohólico y drogadicto, mientras que Dickens logró sobresalir como uno de los escritores más importantes de su tiempo. Nunca consumió drogas y fue un hombre centrado en su carrera como escritor y en sus finanzas, al punto que él, que nació sin nada, al igual que Poe, dejó una fortuna enorme de $10 millones, fortuna que hoy sería equivalente a 100 millones. Nada mal para un niño que tuvo que enfrentar el trabajo infantil desde muy pequeño y que laboró durante muchos años a cambio de comida y un techo donde dormir. ¿Ok? Entonces vamos a ver otra similitud. Otra similitud que tuvieron estos escritores fue su creencia en Dios, o sea, los dos eran creyentes. Dickens fue abiertamente creyente y un paladín de la moral de su época, aunque en su vida personal cometería algunos errores, como por ejemplo, pues se buscó un amante ya cuando él tenía más de 40 años y tenía 2 hogares. Sí, tenía 2 casas e incluso 2 identidades. Y cuando ya no pudo sostener esto, el tener 2 familias, 2 casas, va a divorciarse de su primera esposa, con la cual había tenido 10 hijos, la va a abandonar y se va a ir a vivir con la amante. Algo que fue bastante escandaloso, porque recordemos que estábamos en la época victoriana y el divorcio era horrible, era muy mal visto. Pero bueno, al final yo creo que lo ayudó mucho el tema de que era Charles Dickens, o sea, no era cualquier persona y pues los rumores creo que no lo atacaron tan duramente. Mientras que Poe murió de manera muy trágica, repitiendo una frase que fijaría su posición religiosa, porque de los dos creo que Dickens metió un poco más de su religiosidad en sus obras, pero Poe
demostró ser muy creyente, sobre todo al momento de morir. Les voy a contar esta anécdota. El 29 de septiembre de 1849, Poe se embarcó a Baltimore en un capricho de último momento, algo que era muy común en él, porque como era muy desordenado, entonces de pronto iba a un viaje de negocios o a ver unos amigos y entonces iba para otro lado. Se suponía que tomaría un tren para Filadelfia para verse con unos amigos, pero como debía esperar varias horas, se fue a tomar a una taberna, cosa que era muy común en él. Incapaz de cambiar su destino, desapareció durante 5 días hasta que un médico muy amigo de él recibió una nota diciendo que un caballero muy mal vestido necesitaba su ayuda. Lo encontraron borracho, semi-inconsciente, metido en una taberna y rodeado de una terrible pelea. Veía además terribles visiones, gritaba, temblaba, por eso hay quien dice que lo envenenaron. No lo creo, yo creo que esto fue producto del excesivo consumo de licor. Fue llevado inmediatamente al hospital de Baltimore, donde estuvo ingresado 5 días, gritando y luchando con las enfermeras que intentaban sujetarlo, ¿no? Porque además dicen que gritaba, llegó un momento en que ni siquiera sabía quién era, perdió la noción de la realidad, del tiempo, entonces murió de una manera muy triste. Su familia no estaba con él, pues ignoraba lo sucedido. Murió de hecho a las 3 de la madrugada de octubre de 1849 y sus últimas palabras fueron estas: que Dios se apiade de mi pobre alma. Entonces ahí nos queda claro que Poe también era creyente y que en sus últimos momentos le pidió a Dios que estuviera con él, ¿no? Entonces ambos eran creyentes. Similitud 3. Por otro lado, tanto Dickens como Poe trabajaron como escritores, como periodistas, como críticos literarios y también como editores de textos, porque obviamente, pues como todo escritor, eran muy buenos en el arte de la palabra. Poe trabajó como redactor en el periódico Southern's Baltimore Messenger, en el que publicó cuentos y poemas góticos. Gracias al talento de Poe, de hecho, este periódico se convertiría en el más importante al sur del país, tomando una función activa en la difusión de la cultura y el arte. Porque realmente Poe era bueno en lo que hacía, el problema era que era irresponsable. Y por su parte, Dickens publicaría sus obras por entregas en los periódicos londinenses más importantes de su país, ya que el siglo XIX fue la época de oro de los periódicos y las publicaciones en Gran Bretaña. En ese tiempo el porcentaje de analfabetismo se disparó, por lo que los obreros fueron invitados a asistir a escuelas dominicales para aprender a leer. Y esta creciente masa lectora comenzó a consumir periódicos y libros, por lo que esto explica el rotundo éxito de las novelas publicadas por capítulos que aparecían en revistas y periódicos. En esta época lo que hacía Dickens era que publicaba un capítulo de la novela en un periódico, de manera que fuera saliendo un pedacito de la novela por entrega, ¿no? Y a la gente esto le encantaba, compraba los periódicos y de esa manera pues él se hizo muy popular. En esta época Dickens se destacó como el genio indiscutible en el área de la novela, y estas novelas ilustradas y sus caricaturas se volvieron muy famosas, por lo que Dickens ganó más y más dinero. O sea, de los dos definitivamente Dickens ganó mucho más dinero, pero también supo invertir mejor las ganancias de sus libros. Y en cambio Poe, aunque tenía un trabajo como editor, como redactor, como era tan desordenado, todo lo que ganaba lo gastaba, ¿no?, en su adicción a las drogas y al alcohol. Otra similitud 4. Otro aspecto similar en ambos escritores fue su muerte prematura, aunque en circunstancias muy diferentes. Poe murió solo después de una borrachera y Dickens tuvo un derrame cerebral en casa de su amante, la actriz Ellen Ternan. Poe tenía en ese momento 40 años y Dickens 58. Si se fijan, pues murieron bastante jóvenes. Hoy se sabe que Dickens trabajaba incansablemente y solo dormía entre 2 a 4 horas por la noche. Como estaba muy interesado en publicar y aumentar su fama y su fortuna, se sometía a largas jornadas de trabajo que lo llevaron a tener varios desmayos. Hoy se sabe que su médico personal le sugirió que descansara más, ya que se veía muy agotado. Sin embargo, Dickens continuó con este tren de trabajo. Su muerte fue relativamente inesperada, pero se cree que fue producto de no dormir y de no comer adecuadamente. Dejó un total de 16 novelas, algunas de las cuales tienen hasta 700 páginas, ¿no? Por eso se dice que Dickens vivió 2 vidas en una, ¿no? Porque era un hombre incansable, o sea, si no estaba escribiendo, estaba trabajando, estaba dictando una conferencia. Era un hombre además muy activo y muy trabajador.
Probablemente también porque, como les dije, él tuvo una extrema necesidad en la niñez. Entonces, él se prometió a sí mismo nunca más pasar hambre y por eso trabajaba así. Ahora que ya hemos mencionado algunas similitudes entre los escritores, vamos a analizar cada una de sus diferencias. Normalmente, en el área de las diferencias de los ensayos comparativos, va a haber obviamente mucha más información. Diferencia 1. Por otro lado, la vida de ambos escritores fue bastante diferente. Poe nació en los Estados Unidos y Dickens en Gran Bretaña. Poe fue un hombre de pocas mujeres, ya que se rumoraba que debido a su alcoholismo era impotente. Eso se ha dicho bastante. Hay una obra que sacó Cortázar con respecto a la vida de Poe y mucha gente ha dicho que él tenía problemas de impotencia, ¿no? Debido al consumo de drogas y alcohol, ¿no? En cambio, Dickens fue un hombre de 2 mujeres. En 1836, Dickens se va a casar con su primera esposa, Catherine Thompson, con quien va a tener 10 hijos, pero la va a abandonar años después para estar con la actriz Ellen Ternan, una mujer que tenía tan solo 18 años, mientras él tenía 40. Mantendrá hasta el último momento 2 hogares, el que formó con la actriz y el que tuvo con su primera esposa, porque él se divorcia y entonces obviamente pues manda a la esposa a vivir a otra casa, se queda con los niños, porque en esa época, en la época victoriana, los padres se quedaban con la custodia de los niños y él le pone una casa a la actriz Ellen Ternan, con la cual tiene una hija, un hijo realmente, que muere pocos días después de nacer, ¿no? Entonces, el mismo Dickens dirá que ya no amaba a su primera esposa porque ella ya no estaba a su altura intelectual. Esta fue la justificación que él dio para el divorcio. Y en este sentido, claro, es que hay que entender que Dickens se casó muy joven, en una época en que normalmente las mujeres no iban a la universidad. Entonces, la esposa de Charles Dickens era prácticamente una analfabeta funcional. ¿En qué sentido? Que ella sabía leer y escribir lo básico, pero obviamente no era una mujer instruida, o sea, no había ido a la universidad. Era un tiempo en que las mujeres eran educadas para ser madres y esposas. Entonces, a medida que los años pasaron y que Dickens comenzó a escribir más novelas, se comenzó a pulir, a preparar, comenzó a haber una distancia intelectual entre él y su esposa. Pero en este sentido creo que él nunca trató como de ayudarla, instruirla, contratarle tutores. Al final, de una u otra manera, se quebró la relación. Él comenzó ya a tener un amante, porque en los últimos años de vida Dickens decidió convertirse en actor, porque era un hombre además muy multifacético. De hecho, va a tener relativamente éxito también como actor, no tanto como escritor, pero pues interpretó varios papeles. Y entonces se va a enamorar de la actriz, se va a divorciar y se va a ir a vivir con ella. Entonces, él va a decir que este divorcio se debe a que ya él no tiene la altura intelectual de su primera esposa y que necesita una mujer más inteligente. De hecho, se va a divorciar de ella y esto será un gran escándalo en ese momento, ya que el divorcio era muy mal visto en la época victoriana. Se quedó con la custodia de todos los niños y estos se resintieron bastante por la traición a su madre. Sin embargo, sí fue un padre presente y trató de mantener una buena relación con todos sus hijos, aunque en los últimos años se sabe que los hijos de él, los 10 hijos, estaban bastante molestos por el tema del abandono a la mamá, ¿no? Y nunca se llevaron bien con esta actriz, porque además los hijos decían que esta actriz, que tenía 18 años, solamente quería al papá por el dinero. Hay un libro que habla sobre esta relación. La teoría del libro es que la actriz sí estaba como deslumbrada, porque a pesar de la diferencia de edad, Charles Dickens ya era rico, era famoso, era reconocido, entonces que había una especie de admiración. Pero los hijos de Dickens no la querían y al final hubo una ruptura importante entre el padre y los hijos por el tema de que él se va a ir a vivir con esta amante. ¿Qué otra diferencia hay entre estos dos escritores? A diferencia de Dickens, puede decirse que Poe estuvo muy enamorado de su única esposa, Virginia, a la que quiso hasta el final de sus días. De hecho, Virginia era su prima y se conocieron, y esto es bastante escandaloso, cuando ella tenía 13 años y Edgar 25. La familia de Poe se molestó muchísimo por esta relación, pero a pesar de ella, Edgar y Virginia se escaparon y se casaron. Y para hacer esto tuvieron que falsificar la partida de nacimiento de Virginia. Ahora aquí voy a explicar un poquito. Está mal una relación de un menor de edad, obviamente, 13 años, con un hombre de 25, pero en este sentido hay que entender que en la época victoriana era muy normal que las niñas fueron dadas en promesa de matrimonio a determinados hombres. Entonces, no era algo extraño, había este tipo de matrimonios
donde había una gran diferencia de edad. Ahora, siempre se dijo que Virginia estaba muy enamorado de Poe y que Poe estaba muy enamorado de Virginia. También se dijo que el matrimonio nunca se consumó porque Virginia siempre mantuvo una inocencia pueril. De hecho, muchos biógrafos han salido al día de hoy a decir que Poe y ella tuvieron un amor platónico, pero no consumado porque Poe era impotente y ellos nunca tuvieron hijos. Sin embargo, más allá de si esto fue real o no, sí sabemos que Poe siempre le fue fiel y a pesar de sus problemas con el alcohol, nunca se le conocieron amantes. O sea, él fue fiel hasta el último de sus días a su esposa Virginia. La quiso muchísimo. De hecho, Virginia inspiró muchos de sus poemas y cuando ella murió de tuberculosis, él sufrió intensamente. O sea, de verdad, le dolió mucho la muerte de Virginia. Entonces vean otra diferencia, ¿no? Dickens fue hombre de 2 mujeres y Poe fue hombre de una única mujer. Diferencia 2. Otra diferencia entre ambos fue la relación con sus figuras paternas y maternas. Aunque Poe fue adoptado por una familia sureña, nunca tuvo una buena relación con el hombre que le dio su apellido. Su adicción a las drogas y sus problemas económicos no lo hacían un heredero confiable, por lo que John Allan, su padre adoptivo, no le dejó nada de herencia. Es importante mencionar que Poe fue acogido por el matrimonio entre John Allan y Franz Allan porque Franz no podía tener hijos. Sin embargo, la familia adoptiva nunca legalizó su estatus, ya que John Allan tenía hijos naturales con otra mujer. Y esto obviamente le dolía a Edgar. Yo me pongo un poco en su lugar, ¿no? Es un niño adoptado, tu padre es frío y además tú sabes que tiene otros hijos por fuera del matrimonio. Entonces, bueno, en cierto sentido creo que Edgar siempre pidió un cariño y un amor que John Allan nunca le pudo dar, ¿no? Y aquí lo voy a mencionar, aunque Francis lo llenó de mucho amor, de cariño, y John Allan de mucha comodidad económica, ya que eran una familia del sur inmensamente rica, con esclavos, plantaciones, las relaciones con su padre adoptivo honestamente fueron malas. John Allan se escandalizó, además, cuando supo que Poe quería ser escritor porque quería que el niño fuera abogado y también cuando vio que estaba consumiendo alcohol y drogas, al punto que terminó quitándole todo su apoyo económico y lo dejó completamente a su suerte. Y ya en sus últimos años, Edgar le escribió varias cartas tratando de acercarse al padre, vamos a decir la realidad, tratando de que el padre le dejara algo de dinero y al final John Allan nunca le contestó a estas cartas. Por su parte, Dickens sí fue muy cercano a su padre, a pesar de que éste terminó siendo apresado en la cárcel para deudores, y esto provocó que su pequeño hijo tuviera que trabajar en las fábricas. El padre de Dickens era muy cariñoso con sus hijos, o sea, era muy querendón, y siempre Dickens va a recordar a su padre como un irresponsable, pero como un padre cariñoso. Y después del trabajo, Dickens lo visitaba en la cárcel. Sin embargo, y a diferencia de Poe, que siempre adoró a su mamá, Dickens odiaba intensamente a la suya. Este odio se debió a que Dickens supo que mientras trabajaba en las fábricas, su madre recibió una cuantiosa herencia. Sin embargo, lo siguió enviando a laborar en condiciones terribles. Sobre ella misma, Dickens diría que era una nulidad como persona y que nunca hizo nada por su vida. O sea que en realidad Dickens le guardaba mucho resentimiento a su madre por este tema de que lo siguió mandando a trabajar aun cuando la familia ya tenía dinero. Y eso sí, me parece bastante fuerte, ¿no? Bueno, diferencia 4. Sus logros económicos también fueron diametralmente opuestos. Dickens siempre fue un hombre muy trabajador y supo manejar su fortuna con sabiduría. A pesar de haber nacido sin nada, desde pequeño entendió que solo tendría lo que él mismo se agenciara. Y esta extrema y absoluta necesidad en la que nació y creció hizo de él un hombre ordenado, ahorrador y precavido. De hecho, hay una historia que refleja cuán exitoso fue. Una historia que el mismo Dickens contaba a sus amigos en la fiesta. Siendo todavía muy pequeño, una vez iba caminando con su padre y vieron la casa más lujosa de Londres. Una impresionante mansión con 15 habitaciones, llena de todo el lujo que la fortuna podía comprar. Ese día, Dickens le dijo a su padre que cuando él fuera grande, compraría esa mansión. Por supuesto, su padre se echó a reír,
ante lo que le pareció una ocurrencia de niño, pero efectivamente, gracias al éxito de sus obras, Oliver Twist y David Copperfield, Dickens sí compró esta lujosa mansión y allí vivió durante 20 años. Y esa casa para él fue muy importante porque siempre fue el símbolo de su éxito hasta su muerte. En cambio, Poe nunca pudo administrar bien sus ingresos. A pesar de que logró reconocimiento como escritor en los Estados Unidos y como crítico literario, se gastaba todo lo que ganaba en drogas y en alcohol. De hecho, experimentó periodos de gran pobreza, durante los cuales sus amigos lo veían sucio y desaliñado. Durante la enfermedad de Virginia, porque ella va a contraer tuberculosis y va a morir de esto, vivió de la caridad de sus amigos, los cuales lo visitaban y le daban algo de dinero para poder pagar el piso, la comida y el doctor de Virginia. De hecho, el mismo Dickens le daría dinero a la suegra de Poe una vez que supo que él había muerto. O sea, de que a diferencia de Dickens, que logró una gran holgura económica, que fue un hombre respetado, que dejó una herencia, Poe no dejó nada realmente, dejó solamente deudas, ¿no? Porque era una persona irresponsable, desordenada. Y qué pena, ¿no? Porque Poe fue un gran escritor. Si ustedes leen los cuentos oscuros de Edgar Allan Poe, La caída de la casa Usher, su poesía, o sea, podemos ver que era un gran escritor. De hecho, ganó mucho dinero, pero todo se lo gastó. Otra diferencia entre los escritores es la siguiente. Aquí viene la quinta, ¿no? Fue la temática de sus obras. Debido a que Dickens fue un niño trabajador, utilizó su obra para denunciar las tragedias del trabajo infantil. Era una especie de paladín de la moral, de los principios, ¿no? Tendría en su obra un fuerte sentido social que se reflejaría en sus libros, convencido del papel que debía jugar el Estado y la comunidad para proteger a los niños en situación de riesgo, porque él mismo había sido un niño en situación de riesgo. Sus obras se publicaron en un momento en que las legislaciones se veían influidas por los periódicos y por los intelectuales, por lo que la misma reina Victoria se interesaría en leer su gran obra Oliver Twist. Por otro lado, Dickens impulsaría la creación de comedores para niños y centros de reconversión para prostitutas. De hecho, llegó un momento en su vida en que su trabajo de caridad se volvería un eje medular de su existencia. O sea, él organizaba eventos, comidas, cenas, y todo lo recaudado lo donaba a comedores escolares, lo donaba a los centros de reconversión para prostitutas. Siempre estaba organizando eventos, recaudando fondos y además siempre llevaba dinero en los bolsillos porque le gustaba caminar mucho por Londres. De ahí él se alimentaba de la realidad para crear sus historias y le gustaba mucho andar con dinero porque siempre le daba propinas, no serían propinas, serían limosnas a los niños que estaban en las calles, a las prostitutas, porque como él mismo fue un niño que pidió limosna, entonces cuando él veía un niño sin dinero, con hambre, siempre le daba dinero y lo invitaba a ir a los centros y a los comedores escolares que él tenía. Bueno, en cambio Poe, que era un desastre, vivió tan abrumado con su propia vida que nunca pudo apoyar a nadie, esa es la realidad. Su obra siempre reflejó este sentido de tragedia, y se centró en desarrollar los cuentos de terror y la poesía gótica. A diferencia de Dickens, Poe decidió explotar el morbo de los lectores, creando historias terroríficas y sádicas que nacían de su experiencia en los barrios bajos, ¿no? Porque obviamente, claro, como Poe andaba en las tabernas, en la vida alegre, por así decirlo, entonces él se alimentaba de todos esos personajes oscuros. Entonces, si Dickens creó personajes entrañables, niños hermosos, buenos, Poe creó personajes despreciables, ¿no? Asesinos perturbados, capaces de hacer las cosas más terribles. Y es por eso que los críticos aseguran que si Dickens encarnó la moral de Inglaterra, pues Poe encarnó la degradación de su época. Una diferencia importante entre ambos ahí. Diferencia 6. Otro aspecto diferente entre ambos escritores fue su nivel de instrucción. Mientras Edgar asistió a los más prestigiosos colegios en los Estados Unidos y hasta la Academia Militar de West Point, Dickens solo estudió en un colegio formal durante 4 escasos años. Sin embargo, esto no quiere decir que la prosa de Dickens fuera inferior. De hecho, el escritor inglés fue muy autodidacta y cuando trabajó como abogado en Londres, se encargó de crear una impresionante biblioteca que fue legada a sus 10 hijos después de morir, porque en ese tiempo las bibliotecas
eran carísimas. Entonces, en los testamentos se dejaban las bibliotecas a los hijos, porque las bibliotecas eran algo súper caro para la época. Los libros eran muy caros en este tiempo. Por otro lado, Dickens trabajó como abogado, como periodista, como escritor e incluso como actor de teatro, ya que en sus últimos años decidió probar suerte en las tablas. Por su parte, Poe tuvo una educación muy privilegiada, hablaba varios idiomas, tocaba varios instrumentos y su madre siempre lo incentivó para que leyera y se formara intelectualmente. O sea que de los dos fue Edgar Allan Poe el que tuvo una educación formal en buenos colegios, con tutores, pero que nunca pudo solventar sus problemas emocionales. Dickens solo fue 4 años a la escuela, pero siempre se encargó de leer, de prepararse académicamente, de escribir todo lo que podía y pues yo creo que alcanzó un nivel de prosa muy alto. Un dato muy curioso comparando a estos escritores es que Dickens y Poe sí se conocieron personalmente, pero no se agradaron, o sea, se cayeron súper mal. La primera relación que Poe tuvo con Dickens fue a través de una de sus críticas literarias, cuando opinó sobre una colección de relatos del escritor británico llamado Cheques by Boz en junio de 1836. En este artículo, Poe aclaró: no sabemos nada más de él, que es un escritor de historias astutas, mucho más mordaz, ingenioso y disciplinado que las 9/10 partes de los escritores de revistas de Gran Bretaña. Entonces recordemos que Poe trabajaba en ese tiempo como crítico para un periódico, también crítico literario para revistas. Él hacía reseñas. Y él ahí vio la gran oportunidad, leyó a Dickens, le gustó e hizo una reseña positiva. 3 años más tarde, Poe publicaría El Cuervo, poema con el que conseguiría por fin hacerse famoso. Y parece evidente que se inspiró en una de las obras de Charles Dickens para crear este personaje y este poema tan famoso, ¿no? Cuando Dickens hizo su gira por los Estados Unidos, Poe le envió una carta para reunirse con él. Sin embargo, la reunión no fue agradable ni tampoco fructífera. Aquí viene el chisme. De hecho, justo es decir que eran personas muy diferentes. Mientras Dickens tenía en ese momento una gran fama internacional, vestía lujosamente, viajaba para dictar conferencias, Poe no estaba en un buen momento. No solo tenía problemas con la bebida, sino que andaba sucio, mal vestido, y en esa reunión Poe le pidió a Dickens que lo ayudara a encontrar un editor en Londres para publicar un libro. Pero no es necesario ser muy hábil para darse cuenta de que a Dickens no le inspiró confianza este escritor. Le pareció alguien desordenado e irresponsable y obviamente no quiso jugarse el nombre por él. 9 meses después de la entrevista, Dickens envió desde Londres la siguiente carta a Poe. Y como esta carta la tenemos al día de hoy, por eso sabemos que esta reunión pasó y que fue lo que ocurrió entre ambos, ¿no? Entonces le dijo Dickens y le mintió, porque vamos a ver por qué esto es una mentira. He hecho todo lo que está en mi mano para llevar a cabo nuestra misión con éxito. Lamento decir que en vano. He hablado con los editores con los que tengo influencia, pero ninguno quiere arriesgarse. El único consuelo que puedo darle es que no creo que ninguna colección de piezas separadas de un escritor desconocido, a pesar de ser inglés, pudiera encontrar un editor en esta metrópoli ahora. Esto es una cita directa de más de 40 palabras, por eso aquí también les dejo en el link de la descripción el documento por si lo quieren descargar y fijarse cómo tienen que citar usando APA séptima edición. Entonces, pues Dickens le miente, le dice, pues, aunque tú creas que yo soy muy influyente, y sabemos que sí lo era, pues no te he podido ayudar a encontrar un editor para tu libro. Sabemos que esto es mentira, si Dickens lo hubiera querido ayudar, lo hubiera hecho. Pero tampoco culpo a Charles Dickens, porque yo me imagino que lo vio todo desparramado. Obviamente preguntó quién era Edgar Allan Poe, seguro le dijeron que era un genio en potencia, un buen escritor, pero que tenía problemas de adicciones, y entonces Dickens dijo, aquí no me meto. Pues evidentemente Poe se resintió con esta carta y nunca más quiso reseñar nada de Dickens, por eso sabemos que le molestó muchísimo. Después de eso, el único contacto que ambos escritores mantuvieron fue una nueva petición que le va a hacer Poe 4 años después para que Dickens intercediera ante el Daily News para conseguirle trabajo como corresponsal en los Estados Unidos cuando perdió el trabajo en un periódico por perderse varios días porque se pueda tomar. Entonces, Dickens respondió con una nueva y elegante misiva diciéndole que él no tenía ninguna influencia en este periódico y que se dirigiera directamente al editor. Bueno, obviamente el gran Charles Dickens tenía toda la influencia del mundo para lograrle un trabajo de... Además era un trabajo como periodista, como corresponsal, no era algo
pero pues no quiso tomarse el riesgo, no lo quiso recomendar y le dijo, conmigo no cuentes. Esta relación tensa entre ambos fue evidente y tuvo su origen en la mala fama que tenía Poe. El escritor estadounidense se había ganado cierto prestigio en el ámbito literario, pero su problema con el alcohol y las drogas era también muy conocido. Poe faltaba muchísimo al trabajo y se perdía largos periodos de tiempo. Por esa época se supo que sus amigos, preocupados por su vida desordenada, para que ustedes se den una idea de cómo este hombre se condujo totalmente siempre a la autodestrucción, lograron que Poe se presentara a emitir una conferencia en la Casa Blanca ante el presidente de los Estados Unidos en ese momento. Pero cuando llegó a Washington, él se fue a tomar unas copas de Oporto y terminó ebrio, incapaz de dictar la conferencia. Lo tuvieron que regresar a su casa y un inversor que estaba en esa conferencia y que iba a financiarle una revista se echó para atrás. Dijo que Poe era una inversión demasiado arriesgada y sin duda creo que tenía razón. Entonces esta fue la lógica también de Charles Dickens. ¿Cómo voy a recomendar a este hombre que me han dicho que tiene problemas con las drogas, con el alcohol, que es desordenado? Por muy buen escritor que sea, una persona que no es ordenada, responsable en su trabajo, pues nunca va a triunfar. Este hecho, obviamente, el hecho de los problemas de adicciones, llegó a oídos de Dickens, quien inmediatamente supo que Poe no era alguien en quien él pudiera confiar. No porque fuera mala persona, yo no creo que ellos se hayan desagradado a nivel de persona, pero sí porque Poe tenía problemas de adicciones. Cuando Dickens volvió a los Estados Unidos en su segunda gira, 25 años después, ya Poe había muerto. Y durante ese viaje, Dickens se enteró de que la suegra de Poe estaba en la absoluta miseria y fue a visitarla y le dio dinero. No, porque Dickens era muy generoso. O sea, cuando había alguien con dificultad económica, pues él ayudaba a esa persona. Pero pues no ayudó a Poe porque nada, era muy responsable, esa es la verdad. Entonces vamos a ver la conclusión en la cual vamos a recopilar los aspectos más importantes de este ensayo comparativo entre la vida de Charles Dickens y Edgar Allan Poe. En conclusión, se puede decir que Charles Dickens y Edgar Allan Poe fueron dos escritores contemporáneos que trabajaron como periodistas y editores, que tuvieron una vida marcada por las pérdidas afectivas y que lograron un éxito económico y editorial muy diferente. Mientras Dickens se sobrepuso a la pobreza, viéndose obligado a trabajar desde los 10 años, Poe cayó en una espiral autodestructiva tras el abandono de su padre y la muerte de su madre por tuberculosis. Dickens logró, a través de la disciplina, el estudio y el esfuerzo, publicar un total de 16 novelas, vivir con holgura económica y dejar un patrimonio de $10 millones a su familia. En cambio, Poe nunca pudo tener estabilidad económica ni emocional. A pesar de ser adoptado por una familia muy rica, nunca pudo salir de la terrible depresión que le sobrevino tras la muerte de sus padres. Y aunque tuvo éxito como crítico y escritor, la realidad es que vivió permanentemente endeudado, incapaz de tener una vida cómoda y plena. Ambos se conocieron y ciertamente se desagradaron mutuamente. Mientras Dickens encarnó la moral de su tiempo y creó personajes maravillosos para denunciar el trabajo infantil, Poe explotó el morbo de los lectores desarrollando el género del terror. Dickens y Poe fueron dos hombres que nacieron bajo la misma estrella del infortunio, estamos conectando con el título, pero que probaron que cada quien podía escribir su destino con su propia pluma. Pues mientras uno pudo sobreponerse a la tragedia, el otro fue absorbido por ella. No pudo haber personas más diferentes, uno orientado hacia la autodestrucción y el otro orientado hacia el éxito, uno cumpliendo sus sueños, el otro destruyéndolos. Ellos encarnan la cara y la cruz de una misma moneda, las dos caras de una época en la que confluyó la luz y la oscuridad. ¿Ven? Entonces, a manera de conclusión, hemos retomado los aspectos más importantes que explicamos en el desarrollo para concluir nuestro ensayo comparativo. Y obviamente, no menos importante, está nuestra lista de referencias siguiendo normativa APA séptima edición, ordenada alfabéticamente, recuerden, con sangría francesa y sin el URL en azul ni subrayado. Recuerden que por cada lista de referencias ustedes deben indicar el apellido del autor, las iniciales del nombre, el nombre o el título de la obra, el año en que se publicó y el URL. Esa es la única información que ustedes tienen que dar si las fuentes fueron recopiladas de internet, ¿no? Recuerden también que si alguna de estas fuentes
tiene más de 3 autores dentro del cuerpo del ensayo, solo van a poner el nombre del primer autor seguido del herol. Y en la lista de referencias sí van a poner todos los autores. Es importante que ustedes recuerden esto porque es uno de los cambios que nos trae APAS séptima edición. También recuerden que ya no se pone la fecha del recuperado, ni la hora del recuperado, ni la plataforma. ¿Ok? Eso era algo que se ponía en APAS sexta edición. Por ejemplo, recuperado el 2 de abril de 2022. En tal plataforma, pero ya nada de eso se pone porque ahora con todo esto del COVID y el trabajo en línea, pues todos los personas que colaboramos y estamos en el área académica e investigativa, pues trabajamos de manera virtual y nadie va a las bibliotecas, ¿no? Eso es otra cosa. Pero sí recuerden que a la hora de buscar fuentes para un ensayo comparativo es muy importante que ustedes ubiquen fuentes en Google Académico, que identifiquen claramente autor, página, año de publicación, título, porque esa información la van a tener que usar a la hora de hacer su lista de referencias. Entonces vamos a hacer un resumen de todo lo que aprendimos hoy. Hoy aprendimos a hacer un ensayo comparativo entre la vida de dos escritores, Charles Dickens y Edgar Allan Poe. Descubrimos que aunque ambos nacieron con la estrella del infortunio, es decir, ambos tuvieron una niñez o un inicio sumamente duro, Charles Dickens se pudo sobreponer a eso y murió muy rico, y en cambio Edgar Allan Poe no pudo sobreponerse a la tragedia y murió muy pobre. Tuvieron vidas diferentes, se conocieron en un determinado momento de la historia, pero no se agradaron, debido sobre todo a que Poe pues, tenía fama de desordenado, tenía problemas de adicciones, y Charles Dickens pues, no lo quiso ayudar. Pero bueno, no podemos culparlo porque realmente ese tema de recomendar a una persona que no sea responsable, pues se perdía de los trabajos, desaparecía, dejaba tirados los proyectos. Entonces, obviamente eso no le daba confianza a nadie. Entonces, también hemos aprendido hoy que a la hora de hacer un ensayo comparativo debemos escribir todas las similitudes entre los escritores y todas las diferencias. En el cuerpo del ensayo vamos a explicar cada una de las similitudes primero y luego cada una de las diferencias. Después en la conclusión vamos a hacer un resumen que invite a la reflexión y finalmente vamos a colocar una lista de referencias donde nosotros sigamos APAS séptima edición. Bueno, espero que les haya gustado este ensayo comparativo. Les pido suscribirse a mi canal, les pido que me den un like, que compartan el link de mis videos en sus redes sociales y recuerda que si deseas recibir clases conmigo, tutorías personalizadas, te puedes ir al botón unirme al lado de suscribirme, seleccionar ahí el nivel de membresía que te interesa. También me puedes enviar un correo electrónico o enviar un mensaje de WhatsApp para que nos pongamos de acuerdo en torno a los horarios. Bueno, los quiero mucho, les mando un beso y un abrazo y nos seguimos viendo. Bye bye.